Mis queridos niños y niñas, doy inicio a la clase de comprensión de mitos. Esta clase va dirigida a quienes no pudieron participar de la clase en vivo y en directo que ofrecimos el día de ayer por Zoom, ¿ya? Y vamos a empezar con lo siguiente. Bien, el objetivo de la clase es comprender textos mitológicos. Les pido que por favor copien el título, que es narraciones mitológicas, ¿cierto? El título que es narraciones mitológicas, ¿ya? Y copien también el objetivo, ¿ya? Esas dos partes que están ahí siendo señaladas son importantes de copiar. Muy bien. Para comenzar, deseo que recordemos algunas cosas, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a recordar? Vamos a recordar lo siguiente. Los mitos son relatos de tipo religioso, ¿cierto? ¿Ya? Eso ya lo habíamos puesto en el cuaderno, lo que marqué ahí. Esto que estoy leyendo. Los mitos son relatos de tipo religioso que los pueblos ancestrales usaban para explicar fenómenos complejos para ese entonces. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los pueblos ancestrales utilizaban el mito como un relato que les permitía explicar por medio de dioses aquello que no podían explicar con la ciencia, porque no tenían el desarrollo de la ciencia, ¿ya? En ese sentido, nosotros podemos comprender que la mitología guarda relación con los dioses, guarda relación con entes que tienen la capacidad de crear mundos, de crear humanos, de crear vida, ¿ya? Es decir, explican fenómenos de índole universal, ¿ya? Eso sale ahí en los dos puntos, ¿cierto? En el primer punto habla que son relatos religiosos, porque tienen dioses, y el segundo punto habla de que son protagonizados por dioses que van a ser creadores. Por lo tanto, esos son relatos universales, crean océanos, crean distintos tipos de elementos que son fundamentales en la vida humana de todos los tiempos, ¿ya? Bien, vamos a avanzar. Y en esta parte se les solicitaba lo siguiente. En su libro de lenguaje o en internet, estoy leyendo acá, ¿ya? En su libro de lenguaje o en internet, busquen un mito que sea del agrado suyo y cópienlo en el cuaderno, ¿ya? Eso es la primera parte de la tarea. Segunda parte, perdón, ahí sí. Cuando ya ustedes tengan copiado, leen bien y hacen eso. Dibujan su escena favorita y expliquen qué fenómeno o fenómenos intenta explicar, ¿ya? Ustedes saben que los mitos explican o la creación del humano o el origen del mar, en fin. ¿Qué fenómeno está explicando? Recuerden que para que sea mito en general tiene que tener dioses y explicar un fenómeno mayor. Bien, continuamos. Ahora sí. Vamos a leer un fragmento, ¿ya? De un mito y vamos a completar una tabla luego, como dice acá la instrucción. Bien, voy a leerlo yo, ¿ya? Ustedes tienen acceso a esta diapositiva, así que no se preocupen. El origen y la creación. En el mito de la creación del mundo, Viracocha realizó la construcción de todo lo visible e invisible. Viracocha comenzó su obra creadora en las orillas del lago Titicaca, en ese lugar, donde está Perú y Bolivia, en Tiahuanaco, tallando en piedra las figuras de los dos primeros seres humanos, del primer hombre y la primera mujer, es decir, los cimientos de su trabajo. Al darle nombre a estas estatuas, estas cobraban vida, pero en la oscuridad, porque todavía el Dios no había dado luz a la tierra. A ver, la tierra existía, pero la tierra estaba sin luz, eso dice ahí, ¿ya? Todavía no le daba luz a la tierra, lo que encerré ahí. Bien, por lo tanto, la tierra existía, pero todavía no tenía luz. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante. Ya sabemos también más o menos de qué lugar viene este relato, ¿cierto? Aquí
se especifica que es en el lago Titicaca, donde estuvo la cultura Tiahuanaco. ¿Ya? Muy bien, sigo con el segundo párrafo. El mundo de aquí todavía estaba en tinieblas. Viracocha, ¿quién será Viracocha? ¿Ah? Postergaba la creación de un mundo completo. Postergaba quiere decir que la dejaba para después. Postergaba la creación entonces de un mundo completo, el nacimiento de los seres humanos, que iban a disfrutarlo. Pero una vez que estuvo satisfecho con los humanos que había creado, prosiguió su proyecto, poniendo en su lugar al sol, a la luna y las estrellas hasta cubrir toda la bóveda celestial. Bóveda celestial se refiere a cubrir todo el cielo, todo el espacio, todo el universo, ¿ya? Con la luna, el sol y las estrellas. Y además, cuando quedó conforme con los humanos que creó, se arrojó a crear lo que le faltaba. O sea, acá es primero la creación de los humanos y después de los astros. En el fondo probó primero si le gustaban los humanos que había creado y posteriormente creó los astros para iluminar la Tierra y hacer que pudieran vivir ahí tranquilamente. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar, ¿ya? Y vamos a llenar esta tabla, una tabla interactiva. ¿Cuáles son los personajes que se mencionan acá? ¿Será uno? ¿Serán dos? ¿Cuál es el personaje más importante que tenemos? ¿Cuál es el personaje más importante que tenemos acá? Vamos a ver. Enseguida. Perdón. Ahí sí. Viracocha, ¿cierto? Viracocha es el personaje más importante. Es el personaje eje de la historia y ocupa el lugar del dios. Viracocha crea a los humanos, Viracocha crea el cielo, crea la tierra y creó el sol y la luna. Por lo tanto, los fenómenos que explica esta historia es la creación humana y la creación de los astros, ¿ya? Esto obviamente lo tienen que completar en su cuaderno y es lo que va a entrar en la siguiente prueba. Así que, para que lo tengan en cuenta. ¿Y en qué lugar y cultura esto se desarrolla? Tenemos lugar, lago Titicaca, en la cultura quechua. ¿Dónde sale esa información? Donde dice mito quechua, ahí donde marqué, ¿ya? La cultura quechua es una cultura que incorporó básicamente a todo el norte andino de Chile, el sector andino altiplánico de Bolivia y de Perú. Por lo tanto, hay creencias ahí de grupos quechua, grupos de incas y también de pueblos aymaras, ¿ya? Toda esa zona conocida como Andes centrales, ¿ya? Bien, entonces, vamos a continuar. Para terminar, tienen que copiar entonces esta tabla, leer el texto, aquí las respuestas ya están, y esto les va a servir para estudiar, ¿ya? Continuamos. Y para finalizar, los mitos son relatos que explican fenómenos ¿a qué nivel? Vamos a ver. Nivel universal. Entonces, ¿qué quiere decir universal? Quiere decir que son fenómenos grandes, fenómenos a nivel de la Tierra, a nivel de toda la humanidad. A diferencia de la leyenda, que lo vamos a ver el día de la próxima clase, a diferencia de la leyenda, que va a referirse a fenómenos locales, como por ejemplo el Caleuche, que habla cómo se pierden los marinos o los pescadores en Chiloé, pero solamente funciona para explicar ese fenómeno ahí en esa isla. El texto de Viracocha que leímos recién explica un fenómeno grande, la creación humana, la creación de la Tierra, la creación del Sol y la Luna, cosas que se ven en todo el planeta. ¿Ya? Continuamos. Los mitos surgen en sociedades de tipo científicas o ancestrales antiguas. Vamos a ver. Sociedades ancestrales. Si usted se fija, hoy en día los fenómenos no los explicamos usando mitos ni creando dioses para decir, oh, la lluvia la hizo tal dios. No. Hoy en día la ciencia explica varios de esos fenómenos.
pero hace miles de años atrás no estaba esa ciencia desarrollada, por lo tanto se requería una figura que explicase los fenómenos que ocurrían, los misterios. Y ahí surgen los dioses, surge la religión, para explicar estas aporías, estos caminos sin salida que proponía el mundo y el universo. Bien, niños, niñas, esto ha sido por hoy. Espero que les sirva. Hagan la tarea y cuídense mucho. Adiós.